El balance inicial es aquel que se hace al momento de iniciar la empresa y en él se registran los activos, los pasivos y el patrimonio con que se constituye y con que se inician operaciones. Un activo es todo bien o derecho que tiene la empresa, es decir, todos los bienes con los que la empresa inició operaciones, es decir, el dinero, las máquinas, los equipos, etc. El pasivo son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros, préstamos, créditos, y el patrimonio son los aportes que los socios hicieron a la empresa. Una forma de explicar el balance es el siguiente. Una empresa, para poder iniciar operaciones, requiere de activos, y esos activos deben ser financiados. Esta financiación puede provenir de los socios que aportan los activos o de terceros que hacen créditos a la nueva empresa. Entonces, los préstamos de terceros pasan a ser los pasivos y los aportes de los socios pasan a ser el patrimonio. Con activo corriente nos referimos a ese que se hace líquido en un término menor a un año. O de otra forma, el activo corriente es ese del que podemos disponer inmediatamente, de ese que podemos obtener dinero inmediatamente. Y el activo no corriente es ese que no podemos tener en dinero de una forma rápida o en menos de un año. Aquí entran los terrenos, la maquinaria y equipo, la propiedad y la planta, etc. De igual manera, el pasivo corriente son esas deudas u obligaciones que debemos cubrir en un término menor a un año. Y el pasivo no corriente son esas deudas que tenemos por un periodo de tiempo más largo. Por decir, en el ejemplo que estamos tratando, tenemos una deuda a 5 años, entonces eso podría ser un pasivo no corriente. Y el patrimonio, como dije, se refiere al capital social aportado por los socios, ya sea en dinero, ya sea en equipos, en vehículos, en máquinas, en locales, etc. Al final, estos dos valores, el de activo por el lado izquierdo y el de pasivo más patrimonio por el lado derecho, deben ser los mismos. Por eso se llama balance, porque tiene que haber un balance entre los activos y el pasivo y el patrimonio. Este es un informe que se puede generar de manera trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal, etc. Y nos deja ver una fotografía del estado financiero de la empresa en ese momento. Dentro del activo corriente podemos incluir dinero en efectivo, el que tenemos en caja en el almacén o el que tenemos en banco y que podemos disponer de él de forma fácil. Los inventarios, la materia prima, los intangibles, el capital de trabajo. Por el lado del activo no corriente tenemos propiedad, planta y equipo, la depreciación, terrenos si es que tenemos y maquinaria y equipo. Por el lado del pasivo corriente podemos incluir intereses, obligaciones financieras a corto plazo, proveedores, créditos, etc. En el pasivo no corriente incluimos obligaciones financieras a largo plazo y en el patrimonio incluimos el capital social, lo que pusieron los socios para empezar la empresa. Como este es un balance inicial, todavía no tenemos utilidad y mucho menos utilidad acumulada. Pero por ejemplo podemos incluir propiedad, planta y equipo, porque los socios también aportaron automóviles, locales, etc. Y podemos incluir, por ejemplo, maquinaria. Para que lo tengas un poco más claro, recuerda, una empresa comienza con activos y esos activos se obtienen de dos formas, ya sea financiados o ya sea por aporte de los socios. Entonces, si una empresa comenzó con 100 millones de pesos de activos y los socios aportaron, por ejemplo, 67 millones, los 33 restantes tuvieron que adquirirlos a través de un préstamo, imagino. Entonces, hicieron un préstamo de 33 millones en el banco. Entonces, siempre tiene que haber ese balance entre los activos y el pasivo y el patrimonio. Esta información que vas a ingresar aquí es la que ya hemos estado viendo en las lecciones y en las tablas anteriores. Entonces aquí disponible efectivo, inventarios, intangible, capital de trabajo también, propiedad, planta de equipo. Lo único que tienes que hacer es traerla de manera congruente y con sentido para lo que queremos lograr acá. Veamos ahora el estado de resultados.